Hola, hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Hoy hablaremos de la filosofía de Pitágoras de Samos. Ya hablamos de su historia y nos toca adentrarnos en su pensamiento como había prometido. Para muchos, este filósofo meramente fue un sectario religioso. Para otros es considerado el fundador de la ciencia matemática y de la rigurosidad científica. Ciertamente ambas visiones son muy extremas, y hay bastantes pruebas de que Pitágoras habría puesto mucha atención a temas como la religión y la moral. Pero también hay suficientes indicios de que su faceta científica y matemática existió, y es la única manera de explicar su injerencia e importancia en la filosofía posterior. Pitágoras fue aclamado por sus seguidores y también fue odiado por sus contrincantes, y si de algo podemos estar seguros, es que nadie, al menos históricamente, es indiferente a su figura. La razón por la que hoy en día es tan complicado indagar su pensamiento probablemente se deba a la incapacidad de la razón moderna, acostumbrada al razonamiento científico y distanciada de la espiritualidad y la superstición, a comprender aspectos que para el tiempo de este gran pensador convivían en cierta comunión, a diferencia de hoy que los separamos de manera tajante. Y bueno, también porque no hay nada escrito o nada que podamos atribuirle a este pensador de su puño y letra, por lo tanto, obviamente eso establece una dificultad importante para saber efectivamente cuál era su doctrina. Lo único verdadero que les puedo adelantar es que sin lugar a dudas, las investigaciones pitagóricas se centraron fundamentalmente en la religión y la moral, buscando mostrar una concepción particular acerca de lo que es vivir rectamente bajo una estricta guía espiritual, lo que ciertamente contrasta con la visión popularmente extendida de que Pitágoras únicamente habría sido un prolífico matemático. Para saber qué es lo importante en un sistema filosófico es fundamental comprender cuál es su finalidad, y una vez teniendo eso claro podemos empezar a investigar para así comprender. La filosofía, antes que nada para Pitágoras y sus seguidores, era la base de un modo de vida. Más aún, podríamos decir que era la forma de hacerse cargo de ciertas necesidades espirituales. Si el estudio del ser humano y el cosmos se realiza para encontrar el camino a una vida recta, solo la propia naturaleza nos puede mostrar las leyes o normas necesarias para llevarlo a cabo. En otras palabras, una filosofía estrictamente místico-naturalista. Para los pitagóricos, la parte más importante de la filosofía era la que meditaba sobre el ser humano, su alma, sus relaciones con las otras formas de vida y con la totalidad del cosmos. Pero por el momento tengamos estas cosas simplemente en mente, ya que más adelante espero todo esto quede más claro. Muchos de los preceptos pitagóricos y órficos tienen que ver con la creencia en algo bastante interesante que, siendo sincero, no tenía idea que existía hasta hacer este video. Esto es el concepto de magia simpática. La magia simpática, en pocas palabras, es un conjunto de creencias espirituales que dicen, por una parte, que lo similar produce lo similar, o sea, los efectos se parecen a las causas, y por otra, que las cosas que han estado juntas siguen teniendo relación aun cuando hayan sido separadas. Por ejemplo, la creencia de que el cabello de las personas sirve para realizar brujería es parte de estas creencias. Los pitagóricos pensaban que debía tratarse con respeto cosas como el cabello o las uñas cortadas, porque el cómo se traten esas cosas se reflejará en la prosperidad de la persona a la cual pertenecen. Si bien estos datos pueden hacernos pensar que los antiguos eran muy primitivos, también podemos ver que ya en ese momento existía la noción de relaciones de parentesco entre el ser humano, su imagen y su forma. Esto supone un gran adelanto con respecto a las creencias de la antigüedad, ya que la palabra simpatía la heredamos del vocablo griego simpatheia, que a su vez está conformado por el prefijo sin, que simboliza la idea de reunión, teniendo un significado muy parecido al prefijo con del español. De hecho, si lo pensamos, tanto sin como con los utilizamos para formar
palabras con significados similares, por ejemplo, simpatía y compasión, o conmiseración y simbiosis, palabras que persiguen la idea de relacionar dos cosas, solo que el prefijo con nos lo hereda el latín, a diferencia del sin, que como dije proviene del griego. Pero además de este prefijo, también la etimología de simpatía está conformada por la raíz griega pathos, que implica la idea de experiencia, afección, dolencia o padecimiento. Entonces, si ordenamos todo esto, un significado aproximado de simpatía sería experimentar en conjunto o padecer en conjunto. Pero bueno, como iba diciendo, esto supuso un avance importante respecto a las creencias antiguas acerca de la unidad del cuerpo humano, ya que muy probablemente gracias a estos conceptos fue que dejamos de entender al cuerpo como una multitud de piezas y comenzamos a considerarlo una entidad por sí misma. Ya no éramos meramente la suma de nuestras partes, sino un organismo esencial y funcional donde si una parte del sistema se ve afectada, el resto también se verá afectado de una u otra forma. Pasamos entonces a ser seres complejos. Es muy importante para revisar la doctrina de este pensador no dejar de lado la conexión que existe entre esta y el pensamiento mágico y primitivo de la época, porque es esta concepción esencial de parentesco universal o simpatía la que nos ayudará a entender mejor su pensamiento acerca de la naturaleza, el universo y las relaciones que existen entre sus partes, como también nos facilitará comprender su concepción matemática del mundo natural y sus ideas respecto al alma humana. Porfirio dice de Pitágoras lo siguiente: lo que dijo a sus discípulos ningún hombre puede decirlo con seguridad, puesto que mantenía sobre esto un silencio excepcional. Sin embargo, los hechos siguientes en particular se convirtieron en universalmente conocidos. Primero, que sostuvo que el alma es inmortal. Segundo, que emigra a otras especies de seres vivos. Tercero, que los acontecimientos del pasado se repiten ellos mismos en un proceso cíclico y nada es nuevo en sentido absoluto. Finalmente, que hay que considerar a todas las cosas dotadas de vida como del mismo género. Estas son las doctrinas que se dice que Pitágoras ha sido el primero en introducir en Grecia. Podemos considerar por cuestiones históricas que este testimonio de las enseñanzas de Pitágoras es bastante incontrovertible. Esto porque existen demasiados indicios de que efectivamente aquellas fueron sostenidas por Pitágoras y sus seguidores. Lo importante a destacar aquí es observar cómo estas doctrinas se asemejan mucho a cuestiones postuladas ya por otros filósofos milesios como Anaximandro o Anaxímenes. Muy probablemente el pensamiento pitagórico sean sofisticaciones y correcciones a esos postulados. Sin embargo, hay que dejar en claro que las motivaciones, o mejor dicho, los presupuestos que existían en esa época entre la filosofía jónica, caracterizada por la escuela milesia, y la filosofía itálica del pensamiento pitagórico, eran fundamentalmente diferentes. En pensadores como Tales y sus discípulos podemos observar una actitud lejana al pensamiento teísta, y más bien podríamos denominarla una actitud científica o física frente al conocimiento. Esto obviamente no quita que sus doctrinas no estuvieran basadas en la cosmogonía mitológica, pero tampoco estos hombres sensatos aspiraban a poder acercarse a la divinidad o a pensar como los dioses. No obstante, el caso de Pitágoras es distinto, ya que al tener una raigambre más religiosa y la creencia en la simpatía universal para entender la naturaleza y el cosmos, entonces para él sí tiene mucho sentido la idea de que el ser humano tiene formas de acercarse a lo divino. De hecho, es reconocida la relación entre el pitagorismo y la religión órfica, que toma su nombre del mítico poeta Orfeo. Esta religión plantea en sus mitos que el origen del ser humano es una mezcla de un cuerpo mortal y una chispa divina. Se ha llegado a creer que el mismo Pitágoras y sus discípulos serían los autores de las primeras obras órficas. Sin embargo, respecto de esto no se puede decir nada con certeza, más que resaltar el parecido de las doctrinas. Podemos imaginar que el razonamiento de Pitágoras fue el siguiente. Y antes de pasar al razonamiento, creo que es bueno recomendarles que vean
algunos videos del canal, ojalá todos los que tienen que ver con filosofía, porque el conocimiento es sedimentario, entonces son un complemento para entender mejor este tipo de explicaciones. Probablemente si no los ven, obviamente lo van a entender, pero van a tener una mayor profundidad si es que puedes echar un ojo, por ejemplo, al video de el origen del mundo según los mitos griegos o el nacimiento de la filosofía. Son videos que sinceramente aportan bastante a la hora de comprender cómo pensaban de alguna forma los antiguos griegos. Bueno, Pitágoras, personalmente creo que su razonamiento debió haber sido más o menos el siguiente. Los dioses dieron forma y ordenaron el cosmos. Nosotros somos parte de ese cosmos. Entonces nosotros como seres humanos somos efecto de la acción divina. Por lo tanto, estamos de alguna forma relacionados con la divinidad. Es así como podemos diferenciar las dos grandes escuelas del pensamiento presocrático, la itálica y la jónica. Además, podemos describir las diferencias en sus pensamientos por medio de frases que nos han legado algunos de sus personajes ilustres. Por una parte, el poeta Píndaro advertía: «No te esfuerces, alma mía, por una vida inmortal», mientras que Empédocles el Siciliano gritó a sus conciudadanos: «Os digo que yo soy un dios inmortal, no un mortal». Estas palabras demuestran la diferencia que existía entre estas dos escuelas de pensamiento de la antigüedad. Y de paso, también que Empédocles no parecía ser una persona muy humilde que digamos. Todo parece indicar que el mismo Pitágoras tendía a la idea de que la asimilación con lo divino era la forma legítima y esencial de la vida humana, lo que explica su inclinación religiosa. Tal parece que el genio filosófico y matemático de este pensador giró sobre la base de creencias místicas muy arraigadas en la cultura griega, como por ejemplo los misterios de Eleusis, que eran rituales en relación a la diosa Deméter, regente de las cosechas y las estaciones, donde se enseñaba que se podía conseguir la inmortalidad por medio de la revelación individual y el simbolismo. Sin embargo, los pitagóricos y órficos fueron más allá y agregaron una serie de prácticas cotidianas con el fin de alcanzar la cercanía con lo divino. Para Pitágoras, el camino de la salvación pasa por la filosofía. Aristóteles decía de Pitágoras que cualquier tipo de distinción que se establezca respecto a lo que debe hacerse o no tiende a una conformidad con lo divino. Este es su punto de partida. La totalidad de su vida se dispone con miras a perseguir lo divino y este es el principio rector de su filosofía. Para mí era fundamental, o yo creo que era necesario, entender de antemano la base religiosa y cultural del conocimiento pitagórico, y cómo estos dos aspectos, religión por una parte y conocimiento por otra, en el sistema de Pitágoras, dieron lugar a un pensamiento filosófico singularmente unitario en este aspecto. Hoy en día se tiene la creencia más o menos popular de que el conocimiento científico y filosófico siempre ha estado en conflicto con la religión y los saberes místicos. Sin embargo, el divorcio entre estas dos formas de ver el mundo realmente se ha dado en tiempos bastante más recientes. Sin ir más lejos, no hace más de 150 años, la mayoría de grandes físicos y científicos solían ser miembros de las diversas iglesias. Y esto no es raro, ya que en general desde los tiempos de Pitágoras y posteriormente en la escolástica se entenderá que el intelecto es un instrumento que se nos ha otorgado con el fin de acercarnos a Dios. De hecho, si lo vemos desde una perspectiva únicamente temporal, la razón y el conocimiento han estado mucho más tiempo al servicio de la metafísica y la religión que al servicio de la ciencia. De modo que, aunque a nosotros nos parezca raro o poco evidente, la verdad es que en aquella época el conocimiento y la religión no eran cuestiones tan separables como lo son hoy, y en muchos casos, como en el del mismísimo Pitágoras, muchas investigaciones partían buscando en la naturaleza los rastros divinos, o con el fin de acercarse espiritualmente a Dios. Si bien es cierto que los relatos parecen indicar que la filosofía que profesaban los pensadores milesios dista mucho de tener las mismas aspiraciones que la filosofía pitagórica, hubo un asunto en el que ambas escuelas parecen haber estado particularmente de acuerdo,
ya que el alma y el movimiento como fenómenos de la naturaleza, tanto para los milesios como para los pitagóricos, eran una consecuencia de la vida, y la vida era a su vez tan solo un efecto del movimiento original de los dioses. Así, el alma humana que nos vivifica estaría emparentada de alguna forma con lo divino. Pero los milesios observaban esto como una mera explicación anecdótica, y no le brindaban todo un carácter religioso y ritual como lo hacían los pitagóricos. William Kate Guthrie dice: la conclusión a la que llegaron tanto ellos como los pitagóricos es que si el mundo era un ser vivo, eterno y divino, que vivía por respirar en el aire o hálito del infinito que lo rodeaba, y si el hombre también vivía mediante respiración, cuya prueba era que el alma humana en sí era aire, el parentesco natural entre el hombre y el universo, microcosmos y macrocosmos, tiene que ser bastante estrecho. El universo era uno, eterno y divino. Los humanos eran muchos y estaban separados y además eran mortales. Pero la parte esencial del ser humano, su alma, no era mortal y debía su inmortalidad a la circunstancia de que no era ni más ni menos que un pequeño fragmento o chispa del alma divina y universal, separada y prisionera en un cuerpo perecedero. Para entender bien esto, intentemos pensar como un señor de hace 2500 años. ¿Por qué las cosas se mueven? Bueno, existen dos posibilidades, teniendo en cuenta que no podemos basarnos en la ciencia ni en la tecnología. Por un lado, tenemos aquellas cosas que se mueven debido a una causa, por ejemplo, cuando una hoja se mueve por el viento o cuando una persona lanza una piedra. Los objetos inanimados necesitan ser movidos por alguien, pero al viento, al ser humano y a los animales, ¿qué los mueve? Para los antiguos, los objetos animados se llamaban así porque tenían un ánima, o lo que hoy diríamos un alma. Para los griegos, específicamente la palabra usada era psique, que proviene del verbo soplar en griego psychein. La relación entre la respiración y la vida es algo que está muy documentado como una creencia de la antigüedad. Pero, ¿de dónde viene esa alma? Bueno, según los griegos, los únicos seres capaces de moverse sin ser movidos eran los dioses, quienes con sus acciones moldearon el caos. Por lo tanto, si podemos movernos sin ser movidos, eso quiere decir que el alma que nos mueve debe tener relación con esos seres divinos. Más o menos así podríamos pensar que los griegos comprendían el origen del movimiento, la vida y la inmortalidad del alma. En el video que es filosofía, que les invito a ver, comento la anécdota de que habría sido Pitágoras quien usaría el término filósofo con la connotación que lo usamos hoy en día. Sin embargo, es cierto que la palabra filosofía y filósofo se usaba con anterioridad, pero con una definición distinta, parecida a curiosidad o erudición. Pero es con Pitágoras que la palabra adquirió el sentido de actitud o trabajo para un objetivo, en este caso el de purificar el alma y romper el ciclo de reencarnación. Referencias a esto la podemos apreciar en autores posteriores como en Platón, por ejemplo, donde básicamente su texto Fedón, su diálogo, mejor dicho, Fedón, se trata acerca de esta creencia. Para Pitágoras, filosofía significaba usar los poderes de la razón y la observación para obtener conocimiento. Pero, ¿cómo podemos explicar la inclinación al conocimiento en una escuela donde era tan importante la religión? Muy probablemente esto se deba a un aspecto de la cultura griega y de hecho no es casualidad que el dios patrono de la escuela pitagórica fuera Apolo, ya que en los templos dedicados a este dios podemos encontrar frases del tipo nada en demasía y observa el límite, demostrando que para quienes seguían a este dios eran muy importantes las ideas de moderación y orden. En este sentido, Pitágoras es el ejemplo perfecto del llamado muchas veces milagro griego, porque sin desprenderse de sus raíces míticas y religiosas, tanto en el pensamiento como en el arte se logró el triunfo de la razón.
de la búsqueda de lo comprensible, lo determinado y de lo que puede ser medido, en contraposición al fanatismo, lo vago y lo que no tiene forma o es incomprensible. Por ello, para los pitagóricos las matemáticas son tan importantes, ya que son una forma de hacer comprensible la naturaleza. Observar y estudiar las proporciones del mundo y reducir las cosas hasta hacerlas comprensibles eran las formas de hacer filosofía. Resumiendo, el puente entre la filosofía y la religión que establecieron los pitagóricos puede entenderse de la siguiente forma. El mundo es un cosmos, un orden, una disposición o una perfección estructural y bella. La naturaleza entera está unida por lazos de parentesco. El alma humana, por lo tanto, tiene relación con el universo vivo y divino. Lo semejante se conoce a través de lo semejante. Las cosas que se parecen tienen causas similares. Entonces, es necesario por medio de la filosofía comprender la estructura del cosmos divino, porque esto a su vez es cultivar la divinidad en uno mismo. Como ya vimos en videos anteriores, como en los mitos de los orígenes del mundo y en el video de Anaximandro, que por cierto les dejo aquí y en la descripción, podemos ver que en la cosmovisión griega antes del cosmos existía el caos, que no tenía forma ni límite, pero los dioses lo ordenaron y le dieron sentido, y limitaron el caos para darle forma. De esto resulta la creencia pitagórica de que el límite, peras, y lo ilimitado, apeiron, fueran los principios primordiales y en oposición. Así consideraron al límite como lo bueno y a lo ilimitado como lo malo. Los antiguos griegos pensaban en el mundo como orden divino, y como eran los dioses quienes lo habían hecho, lo consideraron bueno. También que las cosas solo podían ser individuales como un ser humano o también como una totalidad, por ejemplo en el caso de la humanidad. Pero nada queda incompleto porque todo era limitado. Podemos observar aquí también el comienzo incipiente de la teoría de conjuntos. Pero no nos desviemos. Además, todas las cosas estaban relacionadas, por lo que pensaron en el concepto de límite como lo completo, aquello que tiene sentido y propósito. Por el contrario, lo ilimitado es lo incompleto y el sinsentido y por lo tanto lo malo. También observaron la regularidad de la naturaleza, entendieron que el orden y las formas estaban en todas las cosas, en las estrellas del cielo nocturno y en los paisajes de la naturaleza. Vieron que el orden natural se mantenía y creyeron que la corrupción de la vida y la muerte eran un defecto de su imperfección, y por lo tanto creyeron que para librarse de la mortalidad se debía seguir un camino hacia la divinidad que nos había sido dejado a través de entender el mundo que nos rodeaba, el cual era divino y perfecto. De hecho, en el Gorgias de Platón, Sócrates dice: los hombres sabios nos dicen que el cielo y la tierra, los dioses y los hombres están ligados por el parentesco, el amor, el buen orden, la moderación y la justicia. Y por esta razón, amigo mío, ellos dan al todo el nombre de cosmos, no un nombre que implique desorden o desenfreno. Pero tú, a pesar de toda tu sabiduría, me parece que no prestas atención a esto. No adviertes el poderoso influjo que ejerce la igualdad geométrica entre dioses y hombres. Ahora es mucho más fácil entender las ideas de Pitágoras. Por eso era importante poner énfasis en la doctrina de la semejanza universal, ya que la sabiduría es lo propio de la divinidad, siendo así que el filósofo o el buscador de conocimiento se encuentran desarrollando el elemento divino dentro de sí. Nuevamente es Platón, pero ahora en la República, quien nos deja entrever esta relación entre el filósofo y lo divino, diciendo: el filósofo que ha fijado su mente sobre la verdadera realidad, contemplando cosas que se hallan debidamente relacionadas y son inmutables, que ni cometen ni sufren injusticias, sino que están completamente en orden y gobernadas por la razón, que el reflexionar sobre ellas, ¿tú no piensas que es inevitable que un ser humano acabe pareciéndose a aquello con lo que le agrada estar unido? Por eso el filósofo, mediante lo que es divino y ordenado, se convierte en divino y ordenado, en la medida en la que a un humano le es posible, claro está.
No es desconocido que para el mundo griego la vista y la luz sean un eje central de su mitología, y sobre todo de aquellas cosas que tienen que ver con el ser humano. Recordemos que en el mito de Prometeo lo que se nos da es el fuego, fuego que nos permite ver y que ilumina lo oscuro y lo confuso. Para los antiguos griegos la vista era fundamental porque nos permitía observar el orden de lo que nos rodeaba. Por lo mismo, el mismísimo Platón lo utilizará en la alegoría de la caverna, donde el fuego y la luz cobran un rol central dentro del simbolismo alegórico. Por medio de la vista somos capaces de captar el orden cósmico. De esta forma, los pitagóricos no adoptaron una actitud meramente pasiva como se cree usual en la filosofía, sino que su doctrina supone un estudio intelectual activo, sobre todo en aquellas áreas donde se podía observar con claridad los movimientos ordenados y las formas con sus relaciones, como la geometría y la astronomía, por ejemplo. Pero también la filosofía implica un cambio real en la naturaleza del filósofo, quien por medio de la observación y la teorización trata de asimilarse a lo divino. Y así terminamos esta segunda parte acerca de la filosofía de Pitágoras. Sé que fue largo, pero espero lo encuentren interesante, ya que me costó mucho reunir toda esta información y ponerla en orden. Si quieren más videos así, les pido puedan suscribirse. Si les gusta el conocimiento, dejen su like. Y si lo encuentran interesante, compártanlo para que sigamos propagando el conocimiento. Y sin nada más que agregar y deseándoles una muy buena semana, chao chao.